Buenas y santas. Llegó el invitado, Jorge Pavón Ocasio, pero si le digo así, ustedes dirán, ¿pero quién es Jorge Pavón Ocasio? Muchos sabrán, pero su nombre artístico es Molusco, el gran Molusco. Jorge Rivera Nieves, la leyenda. Ahí estamos, hermanito. Gracias por la invitación. Chico, qué bien, qué bueno, aquí tranquilito, embetear un rato de tu vida y cosas interesantes, ¿verdad? Sí, la vida de uno a veces es una locura. Sí, pero hay locuras negativas y positivas. Y he tenido de las dos. De ambas. Sí. Pues eso es importante porque te ubica en un contexto de mayor, digamos, sabiduría, porque adquirimos sabiduría según cometemos errores. Cierto. Y nos caemos y nos levantamos. Pero un detalle, ¿tú sabías quién te puso el nombre de Jorge? ¿Tu papá? No, mi mamá. ¿Tu mamá? Mi mamá. Explícame cómo fue cuando naciste. ¿Ella decidió que iba a ser Jorge? Pues fíjate, es una historia que no sé. Qué buena pregunta. Es una historia que le tengo que preguntar. Es una historia que no la tengo. Me imagino que cuando nací, pues le gustó el nombre de Jorge por alguna extraña razón. Y pues sí, pero nunca le pregunté a mami por qué me puso Jorge Alejandro, que ese es mi segundo nombre. Ok, bueno, no, Alejandro Magno dominó el mundo en su época, en su momento. ¿Y no has sentido curiosidad de saber el origen del nombre Jorge o la etimología? Yo creo que es bíblico. Bueno, está en la Biblia, pero también según la mitología griega, estuve investigando. Bueno, tú eres Jorge, obviamente te resulta bastante fácil saberlo. Claro, chico, por curiosidad yo dije, caramba, pues en la mitología griega Jorge significa amante de la tierra. Pudiéramos decir agricultor. ¿Te gusta la tierra? Me gusta, obviamente nos tiene que gustar la tierra, o sea, no te tiene que gustar, pero evidentemente cuando tú empiezas a crecer y te das cuenta lo importante que es la naturaleza, que es la tierra, pues sí, te empieza a gustar y tú empiezas a ser un poquito más responsable con la tierra, con el planeta como tal. Muy bien. Tus primeros años niñez, una niñez relativamente normal. Sí. ¿Dónde se desarrolló esa niñez? Pues mi niñez estuvo, según la información que tengo, estuve back and forth en diferentes lugares. Yo llegué a vivir en Villa Palmera, cuando era bien niño. Luego pasó a Carolina. Ok. Y básicamente me formé en Carolina. Ahí fue que básicamente me formé en Carolina, en Rolling Hills, en casa de mi abuela. Luego entonces nos mudamos a un condominio que se llama Cooperativa Rolling Hills. Ahí, frente a Los Miltos. En Carola, ahí básicamente me crié, viví más de 15 años viví allí. Luego me mudé a Metrópolis, que la organización Metrópolis, que mami y papi compraron casa allí. Y allí me formé, o sea, estudié en varias escuelas en Carolina, la Roberto Clemente en Rolling Hill, luego estudié en la escuela de Metrópolis, luego estudié en el colegio Alice en Carolina un año. En 8º grado pasé a Villa Fontana, Carolina, que fue la escuela Manuel Febre, intermedia. Y cuando cruzó a grado 10 ya la escuela superior, ahí entonces estudié la Gilberto Concepción de Gracia. Es la primera vez en el diálogo que llevamos al momento que me mencionas la figura paterna. ¿Siempre estuvo presente, papi? Yo tengo dos papás. Ok. Yo tengo dos papás, mi papá de crianza y mi papá obviamente biológico. Papá de crianza llega a mi vida a los 6 años. Yo no tenía mucha relación con mi papá, tenía cero relación con mi papá biológico en aquel momento. Papi llega a mi vida, acepté el reto de llegar a la vida de mi hermana y de mí con mi mamá, porque ya existía mi hermana y yo. No todo hombre está dispuesto a llegar a una relación cuando ya hay un hijo o dos hijos en el ambiente, ¿no? Claro. En la familia. No todo el mundo hace eso. Yo obviamente ya entrando a mi adolescencia, entrando a mi adultez, que obviamente estoy más maduro y puedo pensar ese tipo de cosas, digo, mano, hay que tener un compromiso bien grande para tú meterte con una mujer que tenga hijos. Obviamente, si te gusta ella, pues, y tú la amas, pues tú tienes que aceptarla con lo que venga, ¿no? El amor lo hace posible. Y pues papi cogió ese reto, ese rol. Mi papá fue la figura paterna que tuve y que sigo teniendo. Ese es mi papá, yo le llamo papi. Y tuve unos lapsos de tiempo dentro de mi adolescencia que tuve relación back and forth con mi papá biológico, ¿no? Porque siempre, cuando tú tienes un papá biológico que no lo tienes en tu vida, siempre hay un interés de buscar
de dónde es, qué es la que hay, si me Claro. parezco a él, que compartir con él. La sangre llama, ¿no? ¿Y se parecen? Me parezco muchísimo. Ok. Yo me parezco muchísimo a mi papá. Ya de adulto, esto es una historia que nunca le he contado. Yo tengo 2 papás y compartí poquito con mi papá biológico de adolescente y muy poco también de adulto. Ujú. Mi papá se mudó a los Estados Unidos cuando tenía 19 años. Ok. Obviamente eso provocó que yo pues no tuviera relación con él. Él vivía en Estados Unidos, yo vivía en Puerto Rico. Después de adulto, que ya yo obviamente pues estaba casado en aquel momento y toda la cosa, ya yo tenía mejor relación con él. Pasé ciertas navidades con él, le llevé a mis hijos allá donde él vivía en Atlanta, compartí con él, la pasamos muy bien. Siempre yo he buscado tener una relación con mi papá, aunque no me haya criado con él. Recientemente mi papá, hubo una situación que estaba pasando en Puerto Rico, yo le dije que se quedara conmigo en mi casa y vivió. En aquel momento yo me estaba separando de la mamá de los nenes y eso, no sé si fue Dios, no sé si fue la vida, no sé cómo fue, pero independientemente de las causas de la separación, que toda separación es dolorosa. Ujú. Y en aquel momento yo estaba pasando un momento complicado en mi vida. Y mi papá llegó como anillo al dedo a quedarse en mi casa, porque no estaba solo. Muy bien. Y mi papá llegó como anillo al dedo, no estaba solo, porque él me estaba ayudando a hacer unas cositas en mi casa nueva. Él es como handyman y estaba haciendo unas cositas, pintándome la casa, haciéndome unos socalitos, y él se quedó conmigo como 1.5 meses o 2. Yo creo que él no tiene ni idea lo bien que me hizo su estadía en mi casa. Qué bien. Porque yo llegaba a mi casa y él estaba. Ok. Veía los juegos de NBA con él, los del BCN los veía con él. Y tenía conversaciones con él, conversaciones que nunca había tenido en mi vida con él. Qué bien. Y eso qué me bien. ayudó a mí a llevar la separación y la ruptura de aquel momento mejor. ¿Qué pasa? Él se va. Cuando se va, yo me doy cuenta, mira, rayo, me está haciendo como falta. Y un día le escribo random, mira, múdate para Puerto Rico ya, si ya tú tienes edad para retirarte y los últimos años de tu vida los vives en PR. Qué bien. Su esposa es estadounidense Ujú. y ama Puerto Rico. Ok. Ama Puerto Rico. Las veces que viene a Puerto Rico ya ama Puerto Rico. Y empezó a coquetear con la idea de venirse a vivir a Puerto Rico y se terminó mudando a Puerto Rico. Hoy vive en Puerto Rico después de más de 43 años viviendo Qué en los bien. Estados Unidos. Regresa a Puerto Rico y se muda con su esposa estadounidense. Vive un tiempo en lo que compra una casa, se van a decir, vénganse para casa. Y en casa vivieron como 5, 6, 7 meses. Ok. Y de nuevo, no me molestaba, llegaba, tenía gente en casa. Yo soy un tipo que a mí me gusta que haya gente en la casa. Familiar. Sí, yo soy un tipo familiar y me encanta que haya gente en la casa, que lleguemos, vamos a una cervecita, vamos a ver un jueguito, vamos a ver una película, o sencillamente que estén. No, o sea, no tengo problema con la soledad, hay que aprender a estar con uno, ¿no? Pero yo, si me das a escoger, ok, ¿prefieres estar solo en tu casa o que haya gente? Pues siempre voy a preferir que haya gente. Claro. Y ahí estaba mi papá, así que lo veo. Yo tengo a mi papá de crianza, que lo amo con mi vida, y tengo a mi papá biológico, que también he aprendido a quererlo, a adorarlo y a entender que es mi papá. Así que yo le di la oportunidad y esa apertura para yo poder compartir con ambos. No hay reproches. Reproches. Lo que pasa es que uno tiene que entender que los errores, todos hemos cometido errores. ¿Cómo yo voy a reprochar a una persona? Mi mamá y mi papá me tuvieron bien jóvenes. Ujú. Todo el mundo fue joven. Ujú. Y cuando uno es joven comete los mayores errores de la vida. Involuntarios se llama. Sí, son un montón de errores porque carecen de un montón de experiencia, Ujú. no tienen la madurez en el momento y uno hace muchas estupideces a esa edad. Entonces, si yo hice estupideces, si incluso de adulto he cometido grandes errores en mi vida, ¿quién soy yo para señalar a una persona que no estuvo en su momento? Yo no estaba en esos momentos, yo no estaba en las discusiones con mi mamá. Y él, yo no sé por qué él se fue, yo no sé nada, ¿no? Y si yo pongo el panorama, si él decidió irse a Estados Unidos y él me abandonó, ok, chévere, ya eso pasó. Yo no soy un tipo rencoroso. Muy bien. Así que le doy la apertura porque no yo creo que para un hombre responsable y un buen padre, yo creo que uno de los dolores más grandes que debe existir es que tu hijo no te vea como la figura paterna, siendo tú el papá. Cierto. O sea, yo siempre decía,
una de las cosas que yo nunca me voy a perdonar o me perdonaría es que mis hijos no me llamen papi o no me vean como como su papá. Eso yo nunca me lo iba a perdonar. Y obviamente misión cumplida. Hoy mis hijos me ven como soy su papá. Yo siempre he estado ahí. Yo nunca, o sea, yo no he sido un padre ausente. Y aunque fue un padre ausente, por las razones que sea, pues yo no quiero entrar en eso. Muy bien. Yo no tengo que... No lo juzgas. Es que ya, con el hecho nada más de que él no haya tenido la oportunidad de crecer junto a mí, ya eso es un dolor suficiente como para yo añadirle otro más de privarle de que comparta conmigo ya en esta faceta de adulto. Me parece muy bien, te felicito, demuestra que tienes mucha madurez emocional, lo cual es maravilloso en las relaciones interpersonales, ¿verdad? Y es hermoso escucharte hablar sobre tu relación con tus hijos, ¿verdad? Ocean y Paula. Ocean y Pau. Muy bien. ¿Ellos qué edad tienen ahora? Son jóvenes adultos, ¿verdad? Bueno, Paulita tiene 18, acabando de salir de la escuela superior. Ajá. Ocean tiene 21, ya es un adulto, ya es un hombre ya. Muy bien. Y es interesante esa relación papá-hijo, pero papá figura pública, como es tu caso. ¿Cómo ha sido la dinámica cuando sales con tus hijos y el público? Obviamente, como la gente los conoce, nosotros tuvimos un podcast juntos, que by the way, ahora Paula regresa nuevamente al podcast, si Dios quiere, tenemos el podcast de Adolescentes Podcast. Ya Paula está a ley de salir de la adolescencia, ya Ocean no es adolescente, pues el podcast se va a llamar el podcast de los Pavón, que obviamente es mi apellido, el apellido de nosotros tres. La dinámica es chulísima, pero es bien distinto. A Paula, o sea, yo me encuentro mucha gente y yo me lleno de orgullo por los dos. Muy bien. Primero, Ocean era el mayor. Pero Ocean ha sido un loquito toda la vida. Empezó a crear contenido. Loquito positivo. Loquito positivo. Muy bien. Bueno, me imagino, y de cariño también. Sí. Y si ha tenido sus loquitos negativos, pues ya hoy es un loquito positivo. Ok. Pero Oceancito siempre buscó la manera le encantaba los medios, le encantaba lo de las cámaras. Y siempre que uno sale con ellos, la gente los quiere mucho. Los quiere mucho, los respeta, se toman fotos con ellos. Ocean, papi, ¿qué es la que hay? Ocean recientemente estuvo haciendo unas apariciones en un programa de cocina. Les fue increíble, las doñitas lo quieren. Aprendieron a conocer a Ocean de verdad. Y ha tenido una acogida mucho más grande y me encantó porque lo hizo sin mí. Excelente. Porque me encanta que mis hijos puedan hacer o sea, nosotros podemos coincidir en cosas, ¿no? Hacer cosas juntos, pero que puedan tener la apertura de ser ellos, ¿no? Y porque cada uno de ellos tiene su personalidad, yo quiero que cada uno de ellos tenga su propia historia. Y hay que respetar esa individualidad. Dice Khalil Gibran en el libro del profeta, tus hijos no son tus hijos. No son. Vienen al mundo a través de ti, es proveerle la herramienta para que ellos se desarrollen. Siento curiosidad, el nombre de Ocean. ¿Cómo surge para el chico? Me encantaba la película de Ocean Eleven. El personaje de George Clooney le decían Mr. Ocean. Y se veía como que poderoso ese nombre. Y yo decía, el día que yo tenga un hijo, le voy a poner Ocean. Oh, qué bien. Por Mr. Ocean, el personaje de George Clooney de Ocean Eleven. ¿Y la nena? Paula, eso la mamá lo escogió. Pues la mamá, cuando la nena nace, me dice, pues tú escogiste el nombre del nene, pues ahora me toca a mí escoger el nombre de la nena. Y entonces la mamá le puso Paula. Eso me acuerda cuando Grenda, mi hija mayor, nació. Ella nació en el Hospital Municipal de San Juan, te estoy hablando del año 72. Y entonces cuando salimos, vamos allí mismo a la oficina del registro demográfico para el nombre a la niña. Yo quería ponerle Guanina. ¿Guanina? Guanina, sí. Pero qué nombre feo, bro. Diablo, Guanina. Qué barbaridad, Guanina. Eso es como Guanime. Eso es lo que pasa el bacalao al lado. Da pa'l cara. Lo que pasa es que Guanina es el nombre de una india taína que entró en una relación amorosa con un español. Entonces los taínos se la veían como una traidora, pero yo decía que quería Guanina. Lucy, la mamá de Grenda, quería un nombre en inglés. La cuestión es que entramos, digamos, peleando en la discusión. Y la funcionaria del registro demográfico nos dice, mire, váyanse allá, pónganse de acuerdo y después vienen aquí.
Finalmente entonces Lucy me dice, bueno, pues Grenda. Y ahí transamos por ¿Y de dónde vino Grenda? Grenda, O sea, no sé. Fue, random. Sí, Grenda. Pues se ha quedado Grenda. Nombre bonito. Sí. Mucho bien, mejor que Juanina. Bueno, completa. Eso me dice ella, papi, ¿tú me querías? No, tú no la querías. Es interesante esa relación, ¿verdad? Con los hijos. Una vez nos convertimos en mamá y en papá, nuestra vida cambia, ¿verdad? No, sin duda alguna. Y ese sentido de responsabilidad, aunque le damos toda esa independencia y respetamos su individualidad, nunca muere. Yo sé que la entrevista es de acá para acá, pero te tengo que hacer una pregunta. Obviamente, yo entrevisto gente también y tengo una súper curiosidad. Ajá. Porque aunque ya lo hicieron de adultos, trabajar juntos, independientemente de lo adulta que pueda estar Grenda, tu hija, tú siempre la vas a ver como tu nena. Claro, claro. ¿Cuál fue ese sentimiento cuando por fin pudiste trabajar junto con ella en frente a las cámaras? Pues fíjate, te explico. Primero, Grenda no se interesaba en los medios de comunicación. Grenda quería estudiar medicina para hacer una especialidad en patología, porque su mamá dueña de una funeraria, ¿verdad? Pero estando en cuarto año, participó en un certamen literario, yo le ayudé para el trabajo que se hizo y ahí descubrió que los medios le gustaban. Pues se fue a estudiar comunicaciones y se graduó en periodismo. De ahí en adelante, todo lo que Grenda ha logrado en el mundo de las comunicaciones ha sido por esfuerzo propio. Papá, Jorge, nunca ha intervenido. Muy bien, como debe ser. Entonces, recuerdo que un viernes en la tarde, el que era nuestro director de noticias y vicepresidente de noticias en Telemundo, me llama viernes, yo salí a las 6, Jorge, ve acá, yo me chavé, ¿qué habré hecho? Me chavó el viernes. No, y un viernes a las 6 es para votarte. Pues sí, después es para votar gente, el viernes a las 6, votar gente. Y me dice, no, es para que sepas que Grenda comienza con nosotros el lunes. Y yo, no me digas tú, chico. No, honestamente, yo, imagínate, más que súper orgulloso. Y trabajamos, estuvo in and out, volvió y ahora seguimos. Ya está en el horario en la mañana, yo estoy en el horario tarde-noche, pero yo me la disfruto, honestamente, Jorge. Me la disfruto porque es una chica, si dicen que el padre es bueno, ella es superior, exponencialmente hablando es superior a papá. Se prepara muy bien, es respetuosa, articulada, estudia, se prepara bien y pues en ese aspecto me puedo morir ahora mismo, lo cual no me interesa que ocurra. Cojo con calma con las muertes, porque eso de estar... No, yo ahí no tengo prisa. Yo tú hasta corto esta parte de la entrevista, me puedo morir ahora mismo, eso como que no es, ¿verdad? Después cuando uno muere con estos clics. Este es el clic que cogen, a mí no me gusta. Porque yo creo que lo hacen hasta de maldad. Ven acá, ¿cómo tú quieres que te recuerden? Este tipo está cuadrando cuando él te muere usar este clip. Así somos en las entrevistas. Sí, pero fíjate, dejamos que fluya. Bueno, porque, por ejemplo, ahora mismo tú cumpliste años recientemente, eres una persona joven, todavía no has llegado al quinto piso. Yo pasé del séptimo piso y cuando me preguntan, ¿y cuántos años tú tienes? Yo, pues 25. Me dice, no puede ser, será en Telemundo. Yo, en Telemundo voy para 50. Y explícame, yo, bueno, si tú tienes $1 en el bolsillo, ha gastado 75 centavos y te preguntan cuántos chavos tiene, pues tiene una peseta. Ok. Bueno, pues ya yo me he disfrutado 75, pues me quedan 25, pues yo voy para 100. Okay. El viejo mío murió de 100, fresquecito. Okay. Muy bien. Dándole vuelta. ¿Dónde surge entonces tu nombre artístico de Molusco? ¿En serio tú quieres que yo te responda eso? Si desea, no es obligatorio. No. Pero de aquí no sale si no me responde. No. Molusco, yo creo que la historia real, yo creo que una vez tuvo que mentir porque me estaba entrevistando una persona, yo no sé en qué país yo estaba, pero me estaba entrevistando una persona que era bien... O sea, bien una dama bien seria. ¿De dónde viene eso de Molusco? Creo que tuve que mentir porque realmente no le puedo decir la historia de verdad. Okay. La historia de verdad era porque la historia de verdad es que en la escuela superior, cuando te estaba hablando ahorita de cuando uno es joven hace estupideces, pues esta es una de las grandes estupideces que yo hacía cuando era joven, chamaquito. Yo tenía la mala costumbre de ponerle apodos a las partes íntimas de las mujeres. Ok. Porque sí. Ajá. Pues porque causaba risa el corillo que yo estaba. Entonces yo decía, mira, este es un gimmick que le causa risa a esta gente. Pues entonces yo lo
yo lo voy a elaborar un poco más. Okay. Y siempre le ponía, pues, el nombre a las partes íntimas de las nenas, de las mujeres. Vaya, voy horrible cuando lo analizo, o sea, terrible. Entonces, cuando llegó a 11Q, que es la emisora de radio en la que yo comienzo, en el 1996, estoy sentado viendo un chopper de un chopper, creo que de una tienda, y hay una modelo con ropa interior, y tenía su parte íntima, tú sabes, dotada. Y como yo tenía el gimmick de ponerle realmente nombres a las partes íntimas de la mujer, he dicho, ¡diablo, gorillo, miren esto! Imagínate, yo 16 años. Mira qué clase de molusco tiene esta jeva ahí. Yo le puse el nombre de molusco. Entonces ellos se quedaron, ¿qué es eso de molusco? Y yo, bueno, un pulpo, la cosa esa del mar que es como babosa, mira. Y Sacho, mira eso, me metió ahí. Y yo elaborando la estupidez. Y ellos me empezaron a decir, era molusco. Y a mí me molestaba que me llamaran molusco. Y me molestaba que me llamaran, no me llaman molusco, mi nombre es Jorge, ¿cómo es molusco? Y hasta que ellos seguían llamándome molusco, y lo demás, me quedé molusco. Oye, pero qué interesante. Observo, ¿te gusta la lectura? Imagino. Soy de los que prefiero los compendios, las lecturas cortas, porque me da ansiedad, tengo como un ADD raro, tengo como una ansiedad. Y no tengo como el talento para quedarme pegado más de 20 minutos leyendo cualquier cosa. O sea, que el Quijote no lo lees. Evidentemente no, ni lo leí cuando estudié. Muy bien. Creo que leí compendio, tú sabes, full. Sí, pero la pregunta está dirigida al hecho de que posees vocabulario. Y el vocabulario se adquiere mediante la lectura. Claro. Yo vine a tener mi vocabulario bien tarde ya. O sea, yo reconozco que yo cuando salí de la escuela superior, que yo la terminé a los 21 años, yo no terminé mi escuela superior como Dios manda. Yo me había quitado de la escuela porque no me importaba la escuela ya. Luego tengo un tropiezo en mi vida, laboralmente hablando. Ahí es que decido entonces terminar mi cuarto año para empezar en la universidad. ¿Te perdiste en algún momento en ese periodo? Yo nunca me he perdido. Jorge. De verdad, yo nunca me he perdido. Siempre fui un tipo bastante enfocado, bastante decidido en lo que yo quería con mi vida. Pero fui muy irresponsable con mis estudios. Fui muy irresponsable con meterle a la escuela. Muy irresponsable. Y eso me costó, porque mientras iba creciendo, me daba cuenta que estaba atrás. Me metía en conversaciones con amigos, o de repente iba a reuniones y no entendía de lo que me estaban hablando. No tenía conocimiento. Entonces ahí fue que entonces empecé a buscar información, empecé a leer un poco más y empecé a nutrirme de data, porque si no, tengo un micrófono de frente. Tenía muchos problemas ortográficos también, decía disparates. Y yo decía, bueno, yo tengo un micrófono de frente, por esto es lo que yo estoy trabajando, esta compañía me está dando la oportunidad, yo estoy siendo tan irresponsable de que no me preparo. Entonces pues ahí empecé a prepararme. Y todavía es la hora. Hay cosas en las que yo no tengo el conocimiento. Pues busco un colaborador que me ponga al día. Bien, claro. ¿Entiendes? Porque no voy a hablar de algo que no conozco. Entonces, cuando busco un colaborador, me pongo en el rol de como si fuera el público, con las dudas. Y las dudas que yo tengo, seguramente es la duda que están teniendo la persona que está viendo el podcast, o la que está escuchándome en radio, o la que nos está viendo en televisión, whatever. Y así lo voy cubriendo. Me parece muy bien y reitero, me resulta bien interesante y te lo comunico, el sentido de responsabilidad que has asumido con tu vida, con tu persona. Para adelantar, hay que reconocer cuando hay situaciones negativas que nos están afectando y los errores que hemos cometido y aprender de ellos, ¿verdad? Requiere de mucha madurez y tú la tienes, lo percibo, o sea, lo siento. Y de muchos golpes también, Jorge. Yo he cometido muchos errores en mi vida, cogido macetazo a todo lo que hay. Y si ya que cometiste el error, vas a tener también la estupidez de no aprender de él, entonces el error no valió de nada. Claro, claro. ¿En qué momento descubriste, mencionaste que comenzaste en radio a los 16 años de edad, y en qué momento fue que dijiste, caramba, los medios van a ser mi vida? ¿A los 16 o en el inicio? Yo nunca pensé que los medios iban a ser mi vida.
A mí me encantaba hacer radio, hacer la consola. A mí me encantaba hacerle la consola a otros locutores. Yo paraba, le tiraba los efectos, tiraba la música a otros locutores y seguía aprendiendo. Yo era muy mal locutor. Siempre le cuento a la gente, yo hablaba, no tenía el talento para hablar por el micrófono. Yo tuve que realmente meterle muchas horas a eso, porque yo no me encontraba, yo no encontraba mi esquina. Yo tenía, todos mis amigos locutores, todos tenían horarios en emisoras FM, y yo era el único que no tenía horarios en emisoras FM, yo estaba en una emisora M. Y ahí yo seguía practicando, pero era muy malo y normal, eran los comienzos, ¿no? Yo tenía 16, 17 años, pero era malo. Hacía demos, nunca ni tan siquiera me llamaban para hacer la primera entrevista. Y por ende no veía que como que ese podía ser mi futuro. Yo sencillamente me estaba divirtiendo. Y siguió pasando los años, apareció una emisora FM, cogí el trabajito, me botaron a los 3 meses, y seguí, hasta que me pude comprar mi primer carrito con el esfuerzo del trabajo. Y dije, coño, aquí se puede. Y hasta que años después, te estoy resumiendo, pero hasta que años después de haber pasado diferentes programas, diferentes turnos y hacer madrugada, yo hice muchos años madrugada, entraba a las 12 de la noche, salía a las 5 o 6 de la mañana, horarios perfectos para poder practicar y desarrollarte. Hay muy poca gente escuchándote en aquel momento, pues tú puedes realmente cometer todos los errores ahí. Y yo lo utilicé para mí, yo aprovechaba eso. Qué bien. Yo veía como todos los locutores a las 3 de la mañana cogían, automatizaban la emisora y se acostaban a dormir. O sea, yo me quedaba full, practicaba, editaba, pam. Para mí eso era la escuela. Hasta que en el 2001 me dan el horario de la noche en la Mega. Y ya yo había metido tantas y tantas horas en el micrófono que tan pronto yo abrí el micrófono en la Mega en el 2001, hace 25 años atrás, y que hice esa intervención que yo hice, la Mega 106.9, 95.1, pam, yo soy Jorge Pavón, en aquel momento pam. Y yo dije, yo mismo me escuché y dije, espérate, aquí hay algo. La pegué. No, aquí hay algo. No que la pegué. No, pero no la pegué, no tenía número. Pero coño, aquí hay algo. Me está gustando lo que acabo de escuchar en mis audífonos. Muy bien. Yo, coño. Y seguí practicando. Pam. Obviamente la Mega, que en el momento emisora, música americana, el sonido de la emisora está a otro nivel, los micrófonos. La emisora me gustaba también. Y yo, pam, y me lo empecé a disfrutar. Y ahí sí me empecé a divertir. Hasta que un día, uno de los locutores que más en la vida me había subestimado, y un día me confesó, me dijo, papi, yo siempre te subestimé. Me llamó y me dijo, papi, sigue por ahí, que acabas de encontrar tu estilo. Qué bien. Y yo, me fui por ahí, y seguí, y lo demás es historia, estoy aquí todavía, pero fue bien difícil cuando tú no te encuentras. Es como los cantantes de reggaetón, como los cantantes de otros géneros, que empiezan y tú los escuchas y se parecen a otros cantantes, hasta que encuentran su propio sonido, su propio estilo. Pues así a mí me pasó exactamente igual. Yo no encontraba mi estilo. Yo era una mezcla de un montón de locutores y malísimo. Hasta que encontré mi propio sonido. Estableciste una personalidad. Una personalidad, empecé a hablar un poquito más, la gente me empezó a conocer, empecé a hacer frases de echan los chamaquitos, WPP, un par de relax en aquel momento, cuando yo era joven y hacía radio para jóvenes en aquel momento. Y fui creciendo y seguí practicando. Y todavía es la hora que yo sigo afinando. Por ejemplo, ayer yo hice un programa de radio de mierda. Ajá. Y dije, mano, qué mal. Mi performance ayer fue malo. Estamos hablando ya todavía. Y yo todavía digo, no me gustó lo que hice ayer. Okay. Yo lo noté en mis notes, no me gustó esto. Me mandan siempre los clips, escuché lo que no me gustó. Y ya hoy, que yo tengo radio, después que se cae de aquí, afino y seguimos. A mí me gusta divertirme. El día que yo deje de divertirme es el día que yo me voy a quitar. Y se lo digo a mi equipo de trabajo. No me estoy divirtiendo. Necesito empezar a divertirme. ¿Y en qué momento entonces, una vez defines tu estilo, tu personalidad, vas evolucionando, creciendo y Molusco se convierte, digamos, en productor? Pues mira, cuando empezamos a hacer obras de teatro, en el 2009, que fue la primera obra de teatro que hicimos fue El apartamento de Molusco y Burbu,
Bueno, nada, que en un momento yo empecé a producir. Yo no empecé a producir, mi tío, en una ocasión con Producciones Contraparte, empezó a producirnos. Y aunque reconozco que fue un momento complicado, pasaron los años y él seguía produciéndome las obras de teatro, yo realmente tenía como las ganas de empezar a producir yo. No tan solo mis productos, sino otros productos para yo también llevarlos al teatro. Y ahí me separo de mi tío, que fue un momento complicado, doloroso, difícil, incómodo, porque es familia. Y obviamente agradecidísimo de lo que él hizo en aquel momento con nosotros. Pues ahí fue que entonces yo empecé a producir. Produje El Matadero de Rocky Billy, Billy en paz descanse. Billy Fourquet. Billy Fourquet, sí. En paz descanse. Ahí empecé, yo recuerdo cómo fue. Que esto es ilegal, yo creo, pero lo voy a decir, pero ya pasó. Esperemos que no prescriba. Volvemos. Lo pago, no importa, lo pago. Ya lo pago. Con los chavos que hice de esa producción lo puedo pagar ya. Yo quería producir, pero no tenía chavo. Y yo recuerdo que en aquel momento había unas menciones de un producto. No voy a decir el producto porque ellos pagaban cash. Y yo empecé a tirar ese cash en la gaveta de mi carro. Y todos, semanalmente lo tiraba ahí. Un irresponsable porque tú no guardas eso en el carro, te pueden robar el carro y de ahí se jodió el dinero, pero nada, estupideces de las que hice cuando joven. Pero empecé a tirarla ahí. Hasta que un día me da por contar cuántos chavos hay ahí, papi, y habían como $12,000. Muy bien. Coño, y seguí tirando chavos ahí hasta que logré tener los primeros $15,000. Cuando tuve los $15,000, le dije a mi tío en aquel momento, mira, tengo $15,000, vamos a producir algo juntos. Y ahí produje el Matadero de Rocky Billy. Puse los 15,000, le puso 15,000, fueron 30, se produjo. Y creo que duplicamos, triplicamos la ganancia. Y ahí yo empecé a hacer una zapatita. Y ahí yo tenía una zapatita para producir la primera obra de teatro, que era obviamente El Ministerio de Fede, que es un personaje de Robert Fantacuca, que es uno de los talentos que trabaja conmigo, que es una bestia. Llevamos ese personaje al Teatro Ambassador, y ahí hicimos como 30, 40 funciones. Pero y viajamos la isla y rompimos, y empecé obviamente a hacer un capital para empezar a producir. Ahí es que vino todo, ¿no? Porque yo siempre supe que si yo no hacía el próximo paso de producir, de convertirme en un talento en el aire, o sea, un personality, pues el tiempo, a menos que tú no seas Jamón Morales, a menos que tú no seas el Búho Loco, que para mí son de los dos locutores banderas de Puerto Rico, en el sentido de que son dos locutores que se hicieron con música, hablando entre discos. Son pocos los que realmente tú puedes decir, estos tipos, hay muchos buenísimos, pero son dos que tuvieron, uno tuvo en Kaku 105 toda su vida y uno en Z93 toda su vida. Fuera de ellos dos, vivir de locuciones así entre discos, primero no deja mucho dinero y número dos, pues te estancas. Y yo sabía que no podía, yo no quería estancarme, yo siempre obviamente me gustaba ir por más. Y por eso yo decidí. En tu ADN, entonces, hay el empresarismo, está en tu ADN. Yo no sabía que lo tenía. Y creo que no lo tenía. Creo que aprendí en la marcha. Tú sabes que hay gente que realmente nace con un talento. Claro. Yo no creo que yo haya nacido con un talento. Yo realmente pienso que mi mayor talento siempre, mi mayor virtud, lo puse los otros días en un escrito en mi Instagram, es mi dedicación y mi responsabilidad. Yo soy un tipo bien dedicado. Yo soy un tipo que siempre tengo un hambre de crecer. Y yo soy bien disciplinado. Ese es mi mayor talento, la disciplina. Pues es bien importante y veo que tienes también determinación, que es una característica, una cualidad también importante para uno poder meterle el pecho a la adversidad cuando se presenta y llega así sorpresivamente a las puertas, ¿verdad? Para que también yo me fijé, Jorge, que aquí en Puerto Rico hay mucha gente que quiere mucho, pero no trabaja nada. Y yo soy un tipo que observo mucho. Bueno, que aquí todo el mundo quiere, por ejemplo, todo el mundo quiere lo tuyo, pero no trabajan como tú. Tú no puedes pretender tener el éxito de Jorge Rivera Nieves si no lo trabajaste como Jorge Rivera Nieves. Claro. Pero tú no puedes pretender tener el éxito, por ejemplo, de mío si no lo trabajaste como yo. Eso es correcto. Entonces,
yo me percataba que la gente quería éxito, pero lo único que hacían era quejarse. Pero no te quejes, hermano. En vez de perder el tiempo quejándote, ejecuta. Y yo, en momentos dados sí me he quejado, pero no es que no me queje, pero yo en verdad de la queja no se vive. Claro. Y yo pues aproveché esa oportunidad. Me recuerdas algo porque tuve la experiencia, a mí me gustan los carros. Aparte de la lectura, la música, el baile, cocinar, todas esas cosas, pero me gustan los carros. En un momento dado, pues, me comenta, oye, pero tanto carro que tú tienes, oye, qué chévere está eso. Y yo, bueno, pues ponte a trabajar 20 horas al día. Toma. 20, cógelo. Mete en mano, sábado, domingo, lo que sea, me trabaja. Y entonces más o menos ubicas por ahí. ¿Por el centerfield o por el right field? Por los dos, por donde quieras. No, el jonrón que le metiste a la respuesta. Bueno, sí. Porque, ¿cuántos carros tú tienes? No, ahora boté mucho chavo en eso. Sí, bueno, ese bota chavo. Pero llegué a tener 6, 7 carros, ¿me entiendes? Pero lo trabajaste. Sí. O sea, yo el trabajo no mata. Lo que mata es el hambre. Definitivo. Si tú no trabajas y produces, pues te mueres de hambre. ¿Te arrepientes de algo? Seguramente sí. Creo que me puedo arrepentir de muchas ejecuciones que hice. Yo era de los tipos que hacía lo que sea por rating. No me importaba las consecuencias. Yo creo que me arrepiento de muchas de las cosas que hice en el micrófono por rating. Hice mucho daño. Hace como 1 año y medio atrás, 2 años atrás, yo estuve en un perdón tour, que me le llamaron el perdón tour. Yo le pedí perdón a todo el mundo. Y porque sí, hacía muchos años a través del micrófono, porque cuando tú eres joven, volviendo atrás a la conversación que tuvimos al principio, de las estupideces que tú cometes cuando joven, claro. Pues mi estupidez más grande era realmente no tener filtro y no pensar en las consecuencias. Porque como en un momento dado yo no sabía el poder que yo podía tener en el micrófono, porque yo estaba en una cabina encerrado, divirtiéndome. Y en aquel momento para mí divertirme era bullearme a todo el mundo. Cuando yo puedo ser el tipo que puede tener las características también para que me bulleen a mí a niveles catastróficos y temerarios, como yo digo. Y sí, yo creo que de eso me arrepiento. Me arrepiento bastante. Claro. Me arrepiento bastante. Las cosas personales siempre... Pero volvemos. Cada uno de los errores que tú cometes, yo creo que hoy, cada uno de los errores que he cometido, laboralmente hablando y personalmente hablando, o sea, en cuestión de familia, aunque me pueda arrepentir de alguno de ellos, me han convertido en el tipo que soy hoy. Hoy realmente soy distinto a la hora de tomar decisiones para hacer cosas por rating. Ya, aunque sí trabajo por rating, aunque sí trabajo por competencia, yo no tengo problemas hoy día. Ya no me mueve. O sea, antes los números de radio, los números de podcast, los números de todo eso me daba una ansiedad que yo no podía ni vivir. Y ya hoy, y a veces pienso, a veces hasta me preocupo. Digo, cuando, por ejemplo, a veces llega la encuesta de radio y, qué sé yo, perdí un demográfico. Lo hablo con el productor y eso, pero no me causa lo que me causaba antes. Muy bien. De repente, pues, llega un estudio, lo que sea, y posiblemente, qué sé yo, alguien sale por encima de mí en una categoría. Fantástico. Y yo digo, me preocupo, no siento lo que sentía antes de, ¿qué vamos a hacer? Y eso. Sí, digo, señores, están estos resultados, vamos a hablarlo. Lo hablamos el lunes. Tranquilo, con calma, no pasa absolutamente nada. Y me disfruto el fin de semana, me desconecto. Y me encanta vivir así hoy porque siento que vivo, siento que estoy. Hay veces que tú te metes tanto en tu trabajo que los fines de semana son para ti, pero no te lo estás dedicando para ti. Estás en el trabajo, mentalmente hablando. Y hoy día no. Hoy me disfruto realmente mis fines de semana y me desconecto de verdad. ¿Sabes qué pienso? Has podido dominar a un chico que es bien travieso. El ego.
¿Estás consciente de ello? Que lo has sabido manejar. El ego, es que por culpa del ego yo he cogido los verdaderos macetazos. Y el ego te da ansiedad. El ego descontrola, te da ansiedad, no te deja vivir y te hace... Pierdes hasta lo humano. Claro. Porque lo que estás pensando simplemente es en ti. El ego también te convierte en un tipo que solamente te hace pensar en ti nada más. Correcto. Y entonces, ahora que estoy hablando contigo, estoy analizando, estoy como que analizándome por dentro. O sea, analizándome, yo, mano, porque muchas veces en las entrevistas decimos cosas que no son reales. Y cuando te estaba respondiendo si realmente lo de los ratings y yo digo, mano, lo que le estoy respondiendo a Jorge Rivera Nieves es real. No es que no sea competitivo, yo soy un tipo súper competitivo. Nos vamos a arrancar la cabeza y vamos a crear estrategias para romper. Muy bien. Pero rompemos el lunes. Déjame mi sábado y mi domingo relax. Excelente. Y si de repente un miércoles me lo quiero coger para mí, sin cojones me tiene, lo voy a coger para mí. Muy bien. Y no importa, hablamos el jueves. Muy bien. En estos días sabía decir, ¿sabes qué? En estos días alguien necesitaba de mí. Y necesitaba que yo estuviera ahí. Y esa persona no me lo había pedido. Pero yo sabía que necesitaba de mí. Yo cancelé toda mi mañana. Entrevistas, todo, lo moví, tan. Y me quedé con esa persona toda mi mañana y toda mi tarde. Muy bien. Y dije, ahora sí estoy teniendo control de mi vida. Y no pasa nada. Porque al otro día hice podcast y los números están ahí, los números de la radio están ahí, los números de ventas están ahí, no pasa nada. No tengo la ansiedad que tenía antes, el ego existe, está, claro que lo tengo. Sí, pero lo tienes controlado. Pero a veces se me desarbola un poco, sí. Lo reconozco, porque a veces tú sabes, pero siento más control de mí hoy día, de verdad, y me siento contento por eso, porque creo que estoy viviendo más. Hay una frase que dice que cuando el hombre comienza a vivir en serio por dentro, vive más sencillamente por fuera. Atendemos la esencia, el espíritu, lo que somos, y por fuera, pues, vámonos cómodos por ahí para abajo. Cuando nosotros empezamos a crecer y la gente empieza a envejecer, cuando empezamos a envejecer nos damos cuenta de todo lo que no te dabas cuenta de joven. Claro. O si te dabas cuenta de joven, pichaba. Me recuerdo cuando yo tenía 19 o 20 años, yo veía tan lejos los 40. Pero eso cada vez que hay un chomito de 20 años vacilándose un cuarentón, que yo era de eso. Okay. Y digo, cuando este pana llega a los 40, el verdadero golpe. Okay. No es un golpe, porque al final del día yo vamos a tener la edad que tengo, yo no la oculto. Tengo 46 años. Y yo no lo oculto. Pero, papi, a los 20 tú lo ves bien lejos y tú piensas que tú nunca vas a ser viejo. Correcto. Y la vida te va un garnatón. A mí me lo dio. Un garnatón. Papi, esa cara babyface, coming soon, se va para el carajo, para que sepa. Muy bien. ¿Entiendes? Ya, y pues, es parte de la vida, es parte de cuando vas madurando. Sí. 14 películas, obras de teatro que tenemos próximamente. Tengo un podcast regreso, te había dicho. Sí, hemos hecho como 14 películas, gracias a Dios, República Dominicana, Puerto Rico. Aquí todavía tenemos la película más taquillera de Puerto Rico que se produjo aquí, Los Dominiqueños, que es nuestra. Yo tuve la oportunidad de producirla junto con Eduardo Tranfor Ortiz y con Carlos Nido en aquel momento. Dominiqueños 1 se convirtió en la película más taquillera en aquel momento, aquel concepto dominicano, República Dominicana y Puerto Rico. Y en verdad, algo que me disfruté, fue una etapa de mi vida, que ya yo no hago cine ya, pero fue una etapa de mi vida que me disfruté muchísimo. Es otra de las cosas que yo quería hacer, la logramos, ahí están las películas. Y súper cool verte en Netflix, verte en aplicaciones por ahí, de repente que te tiren, mira, estás en cine latino, qué sé yo. Y yo, wow, mano, en verdad, qué cosa más cool. Hemos hecho un sinnúmero de obras de teatro. En el 2017 hicimos Los Dos Cholis con Molusco está apagado. Haciendo muchas cosas, gracias a Dios. Yo he tenido, Puerto Rico me ha dado la oportunidad a mí de desarrollarme, hacerme y vivir en mi país. Yo siempre voy a vivir eternamente agradecido al público puertorriqueño, full. Ahora próximamente, Paulita, como te dije, mi hija Paula, sí, regresa al podcast, se llama el Podcast de los Pavón, con la misión de siempre hablar de los problemas familiares, de los pros y los contras, hablar de los problemas de la vida. Ellos que están entrando a la vida adulta ahora,
desde su punto de vista versus mi punto de vista como papá ya y que ya yo pasé por ahí. Ese es uno de los podcasts que yo más me he disfrutado en mi vida porque lo hago con mis hijos. Claro. Y yo creo que hicimos una misión bien chévere y realmente tenemos una fanaticada bien grande. Que ahora mismo pedía que Paula regresara y ella misma quiso regresar al podcast. Entonces, a su vez, vamos entonces ahora a ponerlo con una obra de teatro. Yo también me había quitado de hacer teatro y arrancamos con una obra de teatro que se llama Qué Loca Familia. Qué Loca Familia. Ajá. Donde está Paula, Ocean y un elenco increíble que vamos a estar desde el 15 de agosto en Bellas Artes de Cagua. Ah, qué bien. Así que ese proyecto básicamente es el bebé que estamos desarrollando. Muy bien. Con los nenes. Tus libretistas y... Sí, Carlos Vega, que va a actuar, va a dirigir y obviamente es el escritor. ¿Y qué papel vas a hacer? Pues mira, esta es la primera obra de teatro que va a hacer Ocean, Paula y yo, que no vamos a hacer ni de Molusco, ni de Paula, ni de Ocean. Obviamente, si ellos van a ser si ellos son mis hijos, pero ellos van a tener su nombre aparte. Y yo va a ser una historia inventada, pero con cosas reales de nuestras vidas reales. Claro. Pero sí, básicamente eso. Ellos van a tener que actuar y hacer de personajes. Mirando a futuro, ¿consideras que en algún momento envíes de vacaciones a Molusco? ¿Y te concentres más en Jorge? Yo creo que hoy, aunque Molusco es el que sale al aire en radio, en Kaku 105 y en los podcasts. Ajá. Molusco sale de vez en cuando a janguear y se tira 2 o 3 estupideces de las de Molusco, pero yo creo que hoy el más que hable es Jorge Pavón por encima de Molusco. Muy bien. O sea, Jorge Pavón soy yo, Molusco soy yo, claro. Y sí, pero hay cosas que yo hago como Molusco que yo nunca las haría en público. Nunca las haría realmente en mi casa. Claro. Incluso ni las diría en mi casa. Cuando la gente logra conocerme de verdad, yo creo que hasta mal eso, pero de verdad, hay gente que dice, mano, en verdad, yo pensaba que tú eras distinto, por no decirme otra cosa. Claro. Y sí, pero yo creo que hoy Jorge Pavón habla mucho más por el micrófono que Molusco. Sí le metemos la comedia, sí vacilamos, sí tenemos nuestras pinceladas, porque esa es la esencia, no queremos perder nuestra esencia. Claro. Y además me divierto hacerlo. Pero hace tiempo yo no me meto un revolú de algo que yo haya dicho para atrás del micrófono. Muy bien. Porque realmente he aprendido, ¿no? Y tampoco quiero estar hiriendo gente a lo loco por ahí, porque sí, por rating ni nada por el estilo. Te felicito, ciertamente. La metamorfosis de la vida tuya es bien interesante. Pienso que representas un ejemplo de crecimiento, ¿verdad? Y como mencionaba hace un rato en la conversación, tu inteligencia emocional, o sea, ese crecimiento, identificar, aceptar, no estar en negación, porque tendemos a estar en negación cuando cometemos errores. Y el primer paso para seguir adelante es reconocer que lo hicimos mal. Ciertamente, pues, te agradezco esta conversación que estamos sosteniendo. La película, se supone, o la presentación que te invité a ver está por comenzar. Nos permitieron un tiempo y un espacio para conversar. Qué bueno. Así que seguiremos hablando. Y para mí es un honor, o sea, me dijeron, yo no hago muchas entrevistas, porque siento muchas veces que hay como una saturación de mí mismo. Yo hago esto todos los días. Pero claro, desde el punto de vista, yo soy el que entrevisto, soy el que doy opiniones a través del micrófono. Tanto en Molusco TV, en YouTube, como en Kaku, en radio. Y mucha gente me pide conversar un rato. Ajá. Y pues no las acepto, porque como que estoy en reacio a eso. Los otros días hice una con el Tony que quedó muy buena. Y cuando me dijeron, mira, no, que Jorge Rivera Nieves te quiere entrevistar, y yo, ¿quién? Jorge Rivera Nieves, yo, el de Telemundo, el de Hombre Anca. El que yo veía de chiquito y que me daba las primeras telenoticias a las 5. Y sí, bueno, para mí es un honor, claro que sí, voy a estar ahí. Así que el hecho de que podamos documentar una entrevista que es tuya, o sea, de Jorge Rivera Nieves hacia mí, para mí esto es para mí, mano, una pieza de colección full, esta entrevista, no por la entrevista como tal, sino por la persona que me la está haciendo. Así que más que agradecido por la invitación. ¿Te has sentido cómodo? Súper cómodo, súper cómodo.
Yo no me siento muy incómodo en las entrevistas, independientemente de los temas. A mí me pasan muchas cosas en mi vida, tanto personales como mediáticamente hablando en los medios. Y cuando yo accedo a ir a una entrevista, a mí no me gusta ponerle peros o ponerle, no me preguntes esto. No, porque a mí no me gusta que me lo hagan. Ajá. Y voy preparado siempre a responder preguntas difíciles. Y estoy ready. Así que no me siento ofendido ofendido o incómodo por el entrevistador, porque yo soy entrevistador también. Y reconozco que él está haciendo su trabajo. Claro. Y si realmente yo no estaba dispuesto a contestar ciertas preguntas, pues entonces yo declinaba la entrevista y no la hacía. Claro. Así que si estoy sentado aquí, yo estoy ready para contestar todas las preguntas que tú me quieras hacer. Pues mira, pienso igual que tú, y eso me recuerda cuando entrevistamos a Filiberto Ojeda. El 18 de diciembre del 93. La entrevista la pasamos en enero del 94. ¿Eso está documentado en YouTube? Entiendo que hay, sí, fue una entrevista de 4 horas, que hubo que editarla a 5 capítulos de 5 minutos, pero cuando pregunté me dijeron, tema libre, usted hable, pregunte lo que usted desee. Fue una experiencia bien interesante. Déjame preguntarte, entrevistaste a Filiberto Ojeda Ríos. Sí. Fue una entrevista de 4 horas. Ajá. Y en Telemundo pasaron 5 capítulos de 5 minutos. Sí. Estamos hablando 25 minutos. O sea, tuvieron nada más 25 minutos de las 4 horas. Hubo que editar todo, sí. No, claro, el formato televisivo. Claro. El formato televisivo, que hoy con el formato de YouTube, eso era para subir las 4 horas a YouTube. Y ahí lo que tú tienes es una joya. Ese pietaje existe. Muchachos, lo hemos buscado porque ellos fueron los que lo suministraron. Me dijeron, usted llega allí con su libreta y su bolígrafo y nada más. Tenía el camarógrafo, terminamos la entrevista, me entregaron el VHS y honestamente no sé dónde está ese material. Papi, eso es una joya, bro. Eso es una joya si se encuentra. Sí. Porque eso tú lo subes a YouTube. Ajá. Y más que los views, que va a tener un montón, es que en el momento histórico que está viviendo Puerto Rico, que los jóvenes de hoy están tan interesados en nuestra historia, incluso hasta yo vería esa entrevista full todo el tiempo. Eso tú tienes. Se me aprendió el bombillo porque fíjate, no sé, yo sé que ellos no hayan guardado o hecho una copia. Vamos a dejarlo ahí. Jorge, vamos a dejarlo ahí. Tienes que buscar eso. Entrevista a Filiberto, eso es una joya de entrevista. Vamos a dejarlo ahí. Y, pregunta. Lo entrevistas 4 horas. Los 25 minutos que pasó Telemundo, ¿le hacen justicia a las 4 a toda la entrevista? Ahí entró en función la experiencia de uno como periodista, tratar de resumir lo más relevante, pero jamás cosas apretado. Cosas que como que se cortaron. Sí. Cosas como que se cortaron. Wow. ¿No te acuerdas? Ay, caramba, hace tantos años de eso. Bueno, en el 93 yo tenía 13 años. Pues, un domingo. Y las conversaciones habían comenzado en verano para negociar la entrevista. Y en noviembre yo viajo a Ponce para una convención. Me dice, pues nos vemos en Ponce para afinar detalle. Todo esto por teléfono. Y pues yo estoy en tal hotel. A las 10 de la mañana de ese sábado llega el tipo a buscarme un chofer. Yo digo, carajo, ¿quién era? El director de audiovisual del recinto de ciencias médicas que me había 2 años antes, porque yo entonces él me reclutó desde aquel momento. Me dijo, pues, así seguimos. Y él fue el camarógrafo de la entrevista. Y él está vivo. Tengo su número. Tengo que llamarlo y preguntarle a ver si ellos hicieron una copia o algo. Trabaja de eso, porque eso... Papi, eso vas a romper. Sí. Pero más que romper, o sea, rompe el país, porque al final del día eso es una historia, bro. Esa es nuestra historia. Mira, terminamos, almorzamos, vianda con bacalao, brindamos con roncaña, y entonces para el brindis él le dijo, estaba el camarógrafo, 2 hombres más, y demás, le dijeron, quítense la máscara, y ellos no quisieron. Brindamos. Me regaló 2 libros que los tengo firmados por él. Me abrazan. ¿Máscara por el hecho del carpe diem en aquel momento y eso o qué? ¿Máscara por qué tenía?
Ellos eran proscritos. Filiberto estaba prófugo clandestino de los federales. Y entonces ellos mantenían su identidad. ¿Pero quiénes tenían las máscaras? ¿Los amigos de él? Los miembros de los macheteros. Me llevan y me cogen, me llevan. Técnicamente me secuestran. ¿Entiendes? Y él me dice, usted no va a saber más de nosotros, pero nosotros vamos a estar pendientes de cualquier cosa que a usted le pueda ocurrir. Y el canal, estuve como 3 meses con seguridad. Y yo, mire, yo meto donde quiera, ¿me entiendes? Si él no te va a hacer nada. Pues claro. ¿Qué te va a hacer? Si lo que pasa, se pensó un poquito más allá porque los federales no fueran a hacerme una encerrona y fabricarme un caso. Pero como ellos habían cometido errores con el caso de Daisy Sánchez, Daisy lo había entrevistado primero y fueron al tribunal Medio Mundo, a mí simplemente me dijeron que es lo que hay. Yo, bueno, por lo que publicamos. Yo guardo mi libreta, eso lo tengo con todas las notas y demás. O sea, ¿tuviste que ir a testificar? No, simplemente una llamada y le dije esto es lo que hay y sometieron un supina y se le dio copia. ¿De toda la entrevista? De las 5 entrevistas. No, el crudo no se entregó. Ok. El crudo no se entregó. Coño, como cuando lo de Walenda, que logramos conseguir un Super 8 de cuando él cae, y ese se perdió. Eso fue en el 79. La imagen que sale la de Guapa, ¿verdad? Sí. Sí, porque Guapa auspiciaba ya. La presentación. ¿Ah? Pero tú estabas allí reportando. No, eso fue un miércoles santo. Y entonces nos reuníamos en la mañana, ya Raúl había comenzado con nosotros, Raúl Quiñones. Y Despacha nos asigna las tareas y Raúl le dice a Memel Álvarez, que era el director, mira, y lo de Walenda, Memel le dice, despreocúpate que es una actividad de Guapa Televisión, haz tus cositas y luego pasas por allí a ver si haces algo. Yo me fui, hago mis tareas, el camarógrafo, un requintista del carajo, uno de los lugares que íbamos a entrevistar era el ingeniero Gabriel Fuente, que le gustaba la bohemia. La cuestión que hicimos la cosita y nos pusimos, armamos la bohemia. Cuando como a las 12 menos cuarto, 11:30, tiran por radio, 10:50, Walenda se cayó. Pues todo el mundo arrancó para allá. Raúl no llegó porque, como le habían dicho después, aquello fue una pelotera el carajo. Llegamos a la escena y yo comienzo a investigar. Y uno de los taxistas me dice, mira, aquí hay un taxista que tiene a la película completa. Y ahí empezamos para buscar al taxista. A las 4 o 5 de la tarde lo ubicamos en Villa Carolina. Sí, él vive ahí, pero salió ahorita con la esposa. Parece que va al supermercado. Quedamos esperando. Sí, época sin celular, papi. Mira cómo te buscaba la gente. O sea. La cuestión, llega el hombre, le explicamos y me dijo, sí, cómo no, aquí está. Arrancamos para acá como a las 6:00 de la tarde para activar el laboratorio, que hicieran entonces la transferencia, porque un Super 8 había que cambiarlo a 16 milímetros. A las 10 de la noche fue que pudimos ir con un boletín de la caída de Walenda, producto de ese peliculita de 8 milímetros. Papi, que ahora eso es rapidísimo. Sí, ahora es al instante. Estamos queridos. Dale, papito. Que gracias. Estés bien. Siempre. Muy bien. Buenas y santa. Hasta la próxima. Quitado. Corre la película. Dale.